Bueno, listo. Entonces, bueno, muchachos, bueno, este es un caso de un procesador que se llama el procesador Spark, que es un RISC. Básicamente, pues tiene la misma infraestructura acá, pues tiene los registros físicos, pero él también maneja algo que se llaman registros virtuales, que es una asignación en memoria directamente al procesador de registros. Esa es la diferencia. Bueno, bien, muchachos. En el caso de banco registro versus caché de datos, entonces hay dos cosas. Los registros son la forma más rápida de acceder a la información, porque los registros se encuentran directamente sobre el procesador. Sin embargo, su capacidad de espacio es limitada. ¿Sí? Pues en los registros básicamente podemos colocar datos estáticos directamente. En este caso, en los procesadores RISC, pues tenemos registros de 32 bits. ¿Qué quiere decir eso? Pues digamos, si él tiene 1000 registros, pues máximo cuántas variables podemos guardar. Si tuviéramos 1000 registros, ¿cuántas variables podemos guardar máximo? ¿Cómo máximo? 1000 variables, ¿sí? Y algunos registros se van a usar para paso de parámetros, otros registros se van a utilizar para tener llamados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues está también la ventaja de tener la ventana, pues el hecho de que pues podemos reciclar variables, ¿sí? Pero pues como de nuevo, eso depende del compilado. Y bueno, ahora, con respecto a acceso a memoria, que es hay un problema que tienen los RIS, es en este sentido, pues que como todo lo tenemos en los registros, para acceso a memoria, pues siempre tenemos que hacer una serie de pasos. Pues tiene que salir del procesador, tiene que pasar a memoria caché y luego pasar a memoria general. Entonces siempre tiene eso. Ahora, si utilizamos la memoria caché en su lugar, que es la memoria de acceso directo al del procesador, pues ¿qué ganancia tenemos? La memoria caché suele tener una cantidad de memoria mucho superior. Y lo otro es que la memoria caché a la memoria RAM, pues hay un solo paso. Entonces, como la diferencia entre ellos. Por si lo pregunto entre 8 a 10. ¿Qué ofrece, qué puede decir usted de un procesador RISC comparando el uso del banco de registros o de memoria caché? ¿Cuál es la ventaja de usar un banco de registros? ¿Cuál sería la ventaja de usar un banco de registros? Pues reciclable, número uno, con las ventanas. Número dos, ¿cuál es la ventaja? Pues la velocidad. ¿Sí? Porque el registro está ahí. Sí, usted puede acceder a la información directamente, no hay que hacer nada intermedio. Pero ahora, ¿qué pasa con el tema de acceso a memoria en ese caso? Tienen que hacer más pasos, ¿sí? Porque pues toca usar unos registros temporales para almacenar la información, toca pasar por la memoria caché, entre otros. ¿Qué desventaja tiene la utilización de registros? No tiene mucha capacidad de memoria y son variables locales específicas, ¿sí? Ya, por ejemplo, cosas como arreglos, pues ya pues tienen su complejidad. Principalmente velocidad y acceso. Y en el caso de usar la caché, pues tenemos es capacidad y posibilidad de representar datos más grandes. ¿Sí? Entonces, bueno, muchachos, es básicamente eso. Bueno, entonces, muchachos, y resulta que los lenguajes de alto nivel no usan registros. ¿Usted alguna vez en Java se ha preocupado por usar los registros del procesador? No. Y ahora que, bueno, y entonces, ¿quién usa los registros? Porque me están hablando, listo, yo compilo en una ARM un programa cualquiera que tiene sus reglas de las variables. Digamos que tenemos las seis funciones, tenemos los seis variables locales en cada función, tenemos los seis parámetros, entre otros. Y bueno, muchachos, ¿qué pasa allí? Que resulta que esas variables que usted escribe en el computador, ¿quién las transforma a registros directamente? El compilador. ¿Sí? El compilador es el que se hace ese trabajo. Bueno, entonces, compromiso entre disponibilidad de registros y certificación del compilador. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ustedes tienen un número limitado de registros y un gran número de variables que necesitan ser almacenadas, ¿qué creen que toca hacer? Tienen pocos registros y muchas variables. ¿Qué creen que toca hacer? Exactamente, o sea, ¿qué sería? Reciclar. Ese es el famoso recolector de basura. ¿Sí? ¿Se acuerdan del recolector de basura? ¿Qué es el recolector de basura en un lenguaje? El de Java es bastante bueno, debo decirlo.
Un recolector de basura, muchachos, recuerden que las variables que ustedes crean quedan en memoria. O los llamados a funciones crean variables, pues eso también queda en memoria. Pero ¿qué pasa que después de que lo usamos y ya sabemos que no lo usamos más, qué pasa con esa información? ¿Qué deberíamos de hacer con ella? Eliminarla, ¿no? Si debemos eliminarla, entonces aquí pues se hace eso. Y aquí hay un ejemplo de coloreado de grafos, muchachos. Aquí hay un ejemplo de coloreado de grafos. Entonces, básicamente, ¿se acuerdan del problema de coloreado de grafos? ¿O no? Discretas 2. Ah, bueno, en discretas 1, ¿saben qué es un grafo? Bueno, un grafo básicamente es una representación donde usted tiene unos elementos que se llaman vértices que están unidos a otros a través de algo que se llama aristas. El ejemplo más fuerte, pues el ejemplo más fácil es de una red social en el cual las personas son vértices, son entidades. Y las aristas entre ellos o relaciones entre ellos en una red social, ¿cuál creen que sería? ¿Cómo? No, la publicación podría ser una, pero la más fácil es la amistad. Entonces tenemos, por ejemplo, a Juan y a María. Tenemos a Juan y a María. Si existe una amistad entre ellos, pues hay acá. Y tenemos un muchacho que se llama Carlos. Si Carlos es amigo de María, pues habría una lista entre ellos. Pero ¿qué pasa entre Juan y Carlos? Correcto, y pues no hay una relación directa entre ellos, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a representar este tipo de cosas. Bueno, por acá, muchachos, básicamente en un grafo dado, la idea es asignar un color a cada uno de los vértices de tal manera que dos vértices que estén unidos por una arista no tengan el mismo color. Por ejemplo, si este le asigno el color verde, ¿a quiénes no le puedo asignar el color verde? A B, C. Entonces, ¿a B qué color le podríamos asignar? Rojo. Bien, ¿a quién más le podríamos asignar rojo? A ninguno. ¿A qué otro le podría asignar el color verde? No, a E no puedo. A F tampoco puedo. ¿Por qué no puedo? Porque están unidos. A C le puedo asignar el amarillo. ¿A E le puedo asignar amarillo? Sí. ¿Y a F qué le podría asignar? Ya me toca otro color, por ejemplo, gris. En total necesité 4 colores, básicamente. ¿Sí? Ese es el problema de coloreo de grafo, es preguntarse cuál es el número mínimo de colores que debo pintar un grafo de tal manera no hayan dos colores que estén unidos por una arista. Básicamente es. Eso lo verán en matemáticas discretas 2. Bueno, muchachos, entonces acá tenemos pues la asignación de colores que se hace. Entonces, pues los registros que nosotros vamos utilizando. Entonces, para almacenar A, pues tenemos R1, para almacenar B tenemos R2 y R3. Y esto representa la duración de la información. Entonces, empezamos por A, evaluamos y le asignamos un color. Luego, a R2, muchachos, vamos a asignar B. Pero ¿qué pasa con B? Como B es vecino de todos, entonces necesitamos conservarlo para saber que es vecino. En el caso de C, muchachos, miren que acá le podemos asignar otro color y pues tenemos que C como está conectado con A y con B, pues miren que de momento que C se evalúa, ¿qué pasa con A y B? Se mantiene la información de que, pues, de que existen, de que necesitamos manejarlos. Y ahora, muchachos, miren acá, ya cuando termino de evaluar C, ¿sí? ¿Por qué ya puedo borrar A? ¿Por qué ya puedo borrar A? Como ustedes pueden observar, A con quiénes se relaciona únicamente. Con B y C, ¿vale? Entonces, ya que después de que C ha sido determinado, ya determinamos el valor de C, acá. Entonces, ¿por qué ya puedo borrar A? Porque ya, exactamente, porque yo ya A no está relacionado con nadie más, no necesito más esa información. Y ya asigné los colores de B y A. Entonces ya el hecho de que A esté asignado y sus vecinos estén asignados significa que ya no necesito trabajar más ese vértice. Por esa razón se borra. ¿Sí? Ese es el famoso reciclaje. ¿Sí? Entonces allí yo ya podría evaluar, por ejemplo, a D.
¿sí? ¿D quién es vecino? Son vecinos de C, B, E y F. Obsérvese que mientras existe D, tenemos información de, miren, de E y de F. Pero miren dónde se está almacenando D. ¿Sí? En A. Entonces, obsérvese por qué necesitamos almacenar B todo el tiempo. Porque es que como B es vecino de todos, necesitamos conocer su existencia para poder saber que no podemos asignar un color diferente. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Sí? O sea, es el reciclaje de las variables. ¿Sí? No, no importa cómo funciona el algoritmo, sino la lógica de lo que se presenta. Entonces, ¿por qué te se repite? No, es básicamente que podríamos haberlo hecho en otro registro, pero como ya no necesitamos A, podemos almacenarlo acá. Entonces, esto lo podríamos borrar de la... Sí, correcto, este no es necesario. Aquí lo que están representando es el hecho de que utilizamos el registro 1 para almacenar D, ya que no necesitamos más A. Y también ahí lo podríamos borrar, o sea que lo estamos almacenando en C. En C, correcto. ¿Sí? El F sí necesitaría un registro adicional. ¿Sí? El F sí necesitaría un registro adicional. Aquí debería aparecer R4, de hecho. ¿Sí? O sea, en lugar de usar 6 registros, usamos 4. ¿Sí? O sea, entonces, ¿quién maneja eso? Naturalmente el compilador. El compilador tiene que darse cuenta, bueno, el algoritmo que estoy usando ya en algún momento no usa A. Entonces, ¿qué hago con ese registro que está allí? Pues asigno otro vértice allí. ¿Sí? Porque ya no lo estamos usando más. Ya una vez que el color de A ha sido especificado y el de sus vecinos también, pues yo ya puedo, listo, este ya no me sirve. Entonces yo ya puedo borrarlo y asignar en su lugar otro vértice. ¿Qué gano con eso? Que en lugar de usar 6 registros usé 4. Pero ¿quién controla eso? Eso no lo controla el procesador, eso lo controla directamente el compilador. Desventajas de RISC. Pero eso ya viene previamente... No, sí, efectivamente el compilador analiza el código fuente, identifica identifica cuando nosotros ya podemos hacer ese tipo de cosas. Eso lo hace el compilador. Entonces se vuelve mucho más difícil manejar los compiladores. Bueno, volvemos al tema de la carga retardada. ¿Recuerdan qué era la carga retardada? Pues, lo está mandando por un lado, puede hacer otra. Puedo hacer otras operaciones. Mientras estoy cargando un dato que requiere pues, calcular dirección efectiva, todo lo que requiere, pues yo puedo hacer otras operaciones. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuándo me tengo que detener? En el caso del procesador RISC, ¿cuándo me tengo que detener? Cuando, por ejemplo, voy a cargar X en R1, ¿no? Estamos allí. Yo podría mostrarles un gráfico en el quiz y bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, lo que ustedes explicar, bueno, aquí estoy cargando X en R1, ¿vale? Eso requiere calcular la dirección de memoria efectiva, o sea, calcular la dirección donde está X, la dirección donde está R, y luego, ¿qué hago? TR es transferir, ¿sí? Transferir. TR es transferir. Las otras es, este FXUI es la dirección de la operación, que es LOAD, ¿sí? LOAD es FXUI, ¿vale? Si no, entonces, fetch instruction, cargar instrucción. ¿Cómo funciona LOAD? Bueno, eso está internamente. Luego, DETSUI es la dirección de R1 y SETSUA es la dirección de X, que es la dirección del dato. Entonces, DETSUI es la Direction Instruction y SETSUA, bueno, ese sí no lo recuerdo, creo que tiene que ver con, la verdad sí no recuerdo en estos momentos cuál es. Y bueno, luego ocurre ¿qué? La transferencia. La transferencia es cuando efectivamente usted carga X en dónde? En R1. Analicemos la segunda instrucción. La segunda instrucción es a R2 súmele lo que está en R1, ¿correcto? Entonces, pues cargo la dirección, perdón, la instrucción, ADD. O sea, FXUI es carga instrucción, ¿sí? Luego TETSUI, la dirección de destino, ¿quién es? De su 2, donde esté su R2. Ahora, ¿por qué tengo que esperar? Porque no se ha terminado. Por eso aquí aparece este stop. Pare. ¿Por qué tengo que parar? Porque la operación depende de algo que se está cargando.
¿Sí? Miren que en este momento no se ha cargado el registro R1 no tiene el valor que estamos esperando. Entonces, ¿qué tiene que hacer el compilador? Decirle al procesador, vea, tenemos que esperar. ¿Por qué tenemos que esperar? A que se cargue. Sí, tenemos que esperar a que se haga. Y ya una vez que se haga, ¿qué hago aquí? Cargo la dirección de R2 y hago la operación. ¿Esto es claro allí? Tengo que esperar. Ese es Dirección efectiva, donde está el dato de R1 efectivamente. el LS. DI es destino, que sería R2, donde vamos a guardar. Y el ETSUI es la dirección donde está el operando. ¿Dónde está el operando? O sea, el valor que vamos a sumar está en R1. Entonces, eso es lo que hace ETSUI. ¿Ya? Entonces, por ahí tenemos que esperar. DETSUI es la dirección de destino, o sea, donde vamos a guardar la información. Entonces, recuerden, FETSUI es de la instrucción. Fetch instruction. ¿Cuál es la instrucción que vamos a hacer? Ah, que va a sumar. Luego viene DETSUI. ¿Dónde vas a guardar el resultado de la operación? Ah, que en R2. Pues eso lo puedo hacer. ¿Sí? Y ahora, tengo que esperar. ¿Por qué tengo que esperar? Porque lo que está en R1 aún no se ha calculado. Ese es el principio de los hilos, de hecho. Y tenemos ahora, eso hizo una especie de semáforo, si ustedes no han notado. ¿Ustedes cuándo ponen un semáforo? ¿Ya hayan visto sistemas operativos? ¿Alguien que haya visto sistemas operativos? ¿Para qué sirve un semáforo? A ver lo que lo tienen más fresco. Para ver si podemos Bueno, los que ya vieron eso. ¿No vieron semáforos? Muchachos, lo que pasa es que cuando hay dos hilos y los dos hilos pretenden modificar la misma variable, usted tiene que controlar es qué hilo primero va a modificar la variable y qué hilo va a controlar posteriormente la variable. Es básicamente haga de cuenta que usted está en una, o sea, usted tiene una variable que dos hilos modifican. Concepto de hilo sí lo tienen claro. ¿No? O sea, sí, era sistema operativo. O sea, Ah, bueno, en un hilo, en un lenguaje, en un programa, es que usted pueda ejecutar dos cosas o más al tiempo. Usualmente los programas son secuenciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso de un socket que va a esperar comunicación servidor-cliente. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente el socket es un while true que está esperando la información del cliente, ¿estamos de acuerdo? Y que está recibiendo constantemente. Pero ¿qué pasa si usted deja ese while true ahí? ¿El programa puede continuar? No. Entonces, ¿yo qué hago? Yo este while true lo mando a un hilo, que eso se por allá esté siempre esperando lo que mande el cliente. Y luego, ¿qué yo hago? Otras cosas que yo necesite hacer las puedo ejecutar por otro lado. Entonces, básicamente, la secuenciación en varios procesos que se hagan al tiempo. Eso es. O sea, que tiene un proceso principal que lo debe dividir en un hilo, lo que está explicando, y los procesos secundarios los tiene que ejecutar. En otros hilos, correcto. Pero entonces un hilo cada. Pero el problema es que cuando los hilos intentan modificar la misma variable, eso hay que controlarlo. Entonces, por eso aparecen los semáforos. Es, por ejemplo, haga de cuenta que la variable es una calle. Entonces, ¿qué pasa? La información son los carros. Un hilo es el que, por ejemplo, el cruce que está acá en Villa Campestre. Eso es un ejemplo de un hilo. Vienen los que vienen de la escuela Simón Bolívar, los que van por la 40. Pues, ¿para qué sirve el semáforo? Para que pase uno pase y luego pase el otro. La idea es que mismo se aplica en programación. Usted no quiere que la variable, por ejemplo, haya un hilo que quiera sumar un valor o establecer un valor en una variable y otro hilo quiere operar con eso, por ejemplo. Entonces, pues usted primero debe darle prioridad al que establece la variable y luego el hilo que va a utilizar esa variable posteriormente, pues ya la puede manejar. Por eso es que en programación imperativa, que es lo que hacemos nosotros, objetos, el uso de hilos es un poco más complejo que en programación funcional. Por eso es que en Racket no se permite modificar las variables. De hecho, en el curso de funcional que aparece ahora, se ve esta parte de Racket que nunca se vio, el manejo de hilos. No, eso nunca se alcanza a ver. Y yo que lo voy a dar es a un estudiante de primer semestre. Ya por sí tiene bastantes problemas con el lenguaje. Entonces, sí, eso está, pero eso se ve. Ya ahorita eso se pasó para corto semestre. O sea, usted en tercer semestre en la nueva malla ve programación interactiva. Y en cuarto, como en interactiva ven hilos, lo que se hace en cuarto
es ver hilos, pero en programación funcional, donde ahí usted no se preocupa por esas cosas. Programación funcional la vieron en primer semestre con Racket. Eso es programación funcional. ¿Ah? ¿Memoria caché? Ah, ya. Ya le entendí el chiste. Bueno, muchachos, y ahora, ¿qué pasa con este ARD R4, R3? Pues yo puedo, bueno, ya hice el fetch de la instrucción, mientras se hace eso, pues yo puedo hacer también fetch a esta. Pero aquí, ¿por qué también tuvo que esperar? Porque no se ha hecho la ARREA, ¿sí? Y no tiene nada que ver porque miren que R4 y R3 no tienen nada que ver con R1 y R2. Pero igual, cuando yo le digo pare, todo el mundo para. Eso es, bueno, tampoco podemos decir X instrucción pare y otras no pare, porque pues eso ya es más difícil de controlar. Entonces, en ese caso, dígame. Dado el caso de que tuviéramos otra instrucción, por ejemplo, que sumara R6 y R7, También para. tocaría parar ahí mismo. Sí, también pararla. Sí, para todo. Porque para y ahí ya continúa. Lo que pasa es que como esto tiene diferentes ventanas de registros, cada registro se está operando independientemente, en este caso. Entonces, por eso, cuando yo hago aquí FSUI, entonces, ¿qué pasa? Tengo que esperar a que termine esta parada y luego ya puedo continuar. ¿Es necesario que pare ya? ¿Puede ser antes de que MFI pare? No, porque cuando ya se va a hacer la transferencia, ahí sí ya tengo que parar. Exactamente, ya cuando termina el paro, ya puede seguir, porque ya se hizo la transferencia. Y esas transferencias hay que hacerlas cada vez que ustedes tengan esas variables dependientes. No hay nada que hacer. Bueno, muchachos, dígame. Yo le decía, si tenemos la de R6 y R7, pararía también ahí en el FSUI, solamente Sí. cargaría el... Aquí aparecería. No aparecería aquí, sino acá. Este momento no se hace nada. Pero antes no aparecería... No, porque usted no puede hacer dos fetch instruction al tiempo, eso sí no es posible. Ya es porque el fetch instrucción requiere el uso de la unidad de control. Una cosa a la vez. No solamente puede haber un FS, A la vez, sí. a la vez. Sí, No se puede repetir. no se puede repetir, no. Pero los demás sí se pueden repetir. Los demás sí, pero pues, digamos que en esta secuencia como ocurre no va a ocurrir eso. Raramente ocurriría, pero... No va a ocurrir porque siempre va a ser FI, DI y EI. Siempre es en ese orden. Fetch instruction, cálculo de dirección de destino y cálculo de la dirección efectiva pues, de los operandos. Entonces, muchachos, se haría aquí FSUI, porque es que en este momento todo está, únicamente vamos a hacer la transferencia. Lo que... Sí, lo haces para cargar datos desde la memoria. Y con el MOVE, El move es para mover entre registros, principalmente. pero no es necesario. No, en este caso, lo que pasa es que move, el RISC move es para entre registros, para mover, para cargar información en registros. Pero cuando necesitamos hacer load, es una información que se carga desde memoria. Bueno, muchachos, entonces, el compilador o el programador de assembly es el responsable de ¿qué? De las consecuencias. O sea, esos paros que hay ahí, eso toca hacerlo desde el código. Por esa razón, no se suele programar en Assembler para RISC, porque es que pensar en esto es complejo. ¿Sí? Hasta, sí, pero como está en espera, no puede hacer nada más. Es por la espera. También se para. Hay que tener cuidado porque usted solo puede cargar un dato a la vez. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí. Haga de cuenta que es una interrupción. Sí, se hace eso únicamente y listo. Después de eso, continuamos. Bueno, muchachos, y miren aquí el problema. ¿Qué pasa si yo no hago esa parada? ¿Qué sucedió aquí? Claro, la suma de CR2 con algo que les da. Correcto. En R2 no estamos guardando X. No está bueno. R2 no está sumando X. Está sumando
Lo que haya en R1 en ese momento. No sabemos qué es. ¿Ah? Basura. Para todo el mundo no hay. Pues no, o sea, en R1 puede haber otro resultado de otra cosa que hayamos hecho antes. Pero el problema es que ahí tenemos una inconsistencia. Y es lo que dice ahí, el valor de R1 no está disponible todavía. Entonces allí, muchachos, pues, de lo que ustedes deben tener presente pues en esta teoría de los RISC es la importancia de esa parada. Es lo que pues se les va a consultar la próxima semana. Bueno. Entonces, muchachos, la secuencia básicamente depende, muchachos, del compilador encontrar la instrucción que pueda colocarse a continuación del load, sin afectar el resultado del programa. Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacer una parada, como hace acá, o bien cambiar el orden de las instrucciones. ¿Sí? Miren lo que pasa acá. ¿Qué pasa, muchachos, si yo intercambio estas dos? Le va a dar tiempo para que alcance a guardar R1 y alcance a guardar X. Efectivamente. Entonces, pero ese cambio, ¿quién lo hizo? El cambio no lo hizo el programador. El cambio lo debe hacer el compilador. O sea, más dificultad para hacer compiladores. ¿Sí? Entonces, ahí viene un problema es, bueno, ¿será que eso siempre se puede hacer? No todas las veces. Y aquí lo dice, ¿no? Entonces, el 80-90% de los casos eso es posible. O sea, aquí podemos cambiar, pero ¿qué hubiera pasado, muchachos, si este era ADD R4-R2? ¿Era posible hacer ese cambio? Ahí sí no es posible hacer ese cambio. Exactamente. No, sí, exactamente. ¿Sí? Entonces ahí sí era necesaria la pausa. Es lo que ustedes deben tener presentes con eso. Es el lado izquierdo, ¿no? En el programa, en el compilador. No está haciendo lo mismo. ¿Cómo hace para ver Si para en ese momento, si no está haciendo que sume R1 con R2. ¿Cómo hace En este momento lo que él hace es agregar una instrucción para parar. Pero entonces eso lo hace el Compilador. No, usted no. Como esto es un lenguaje de alto nivel. Lo que pasa es que, exactamente, lo que pasa es que como los RISC están pensados para lenguajes de alto nivel, entonces usted no piensa en el procesador. Lo que tiene que arreglar esto es el compilador. Entonces tiene que ser un muy buen compilador. Ese es el problema. y cómo mandar la información. ¿Cómo? Y cómo mandar la información. Uno como programador le puede hacer difícil la vida al compilador. Es el problema. Dígame, ¿qué estaban preguntando por allá atrás? No, que por qué aparecía. Ah, los intercambiaron. Lo que pasa es que acá tenemos este es el ejemplo. Entonces estamos haciendo R2, R1, ¿no? Y luego R4, R3. Y aquí es necesario hacer una pausa porque pues en R2 vamos a sumarlo R1, que aún no lo tenemos. Porque requerimos pues cuando se hace la transferencia efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Puedo meter el delay. Es parar hasta que efectivamente R1 tenga el valor que necesitamos. Pero el compilador también puede tomar ¿cuál otra decisión puede tomar el compilador? ¿Los puede? Cambiar. ¿Sí? ¿Se afecta el resultado? No. ¿Sí? Porque ADD R4-R3 no depende de R2 ni R1. ¿Sí? Eso es lo que hicieron allí. Si se no tiene valor de Si toca, no, pues toca cargarlos. Ahí se ponen pues que están cargados. ¿Sí? Ya tendrías que hacer un load con R4 y así. ¿Sí? Ya ahí toca hacer eso. Y muchachos, y si no hacemos esa carga retardada, pues ahí que el problema hay, pues que tenemos inconsistencias. ¿Sí? Porque es que hacemos R2, R1, pero R1 no tiene el valor que estamos esperando. O sea, lo que usted escribió aquí, usted dice que ponga R1 igual a X, y acá pues no efectivamente pues R1 no va a tener ese valor. ¿Sí? Eso es lo que sucede acá. Bien, decisiones que puede tomar el compilador. Número 1, agregar la carga. O número 2, intercambiar el orden de las instrucciones. Pero ¿cuál es el peligro de intercambiar el orden de las instrucciones? No, por ejemplo, usted tiene una instrucción que suma y luego otra que multiplica. Por ejemplo,
usted tiene, digamos, las variables A igual a 5, B igual a 8. En una parte va a ser A igual a A más B. Y en otra parte va a ser A igual a A por B. ¿Será que me interesa el orden en que lo haga? En el primer caso, ¿cuánto me dará A más B? 13. Y en la segunda, 13 por 8, ¿cuánto es? 13 por 8 es lo mismo que 130 menos 26. Quedaría 104. ¿Sí? Creo. 13 por 8 da 104. 13 por 10, 130. Menos 26 da 104. Bien, ¿y cuánto daría del otro modo? Si primero multiplico A igual a A por B, 8 por 5 da 40. Y 40 más B da 48. Naturalmente, el orden que usted haga las operaciones afecta el resultado. Entonces, pues en esa cosa, el compilador es el que tiene que hacer el análisis. Ahora imagínense lo que hubiera sido ver un curso de compiladores en esa época. De hecho, ustedes les pueden preguntar a los que son ingenieros de sistemas años 80 y les van a decir, a ver, usualmente el pensum, primer pensum que hubo, tenía 2 cursos de compiladores. Para hacer compiladores, porque en ese tiempo era importante hacerlos. ¿Sí? Estamos hablando de 1990, el programa inició en Cali en 1992. Ellos veían cursos de compiladores. No, el curso que más se acerca se llama Fundamentos de Lenguajes de Programación, es el más cercano. Pero a comparación de lo que tocaba hacer en esa época, pues el nivel de dificultad pues obviamente es mucho mejor. Intercambiar o meter el retardo. ¿Sí? Sí. Y entonces, lo que preguntaban, ¿cómo hago yo para meter ese retardo? Resulta que hay una operación que se llama NOP. ¿Qué hace la operación NOP? Mete el retardo, básicamente. ¿Sí? Entonces, en caso de... Dígame. Mete el retardo y se desaprovecha Se desaprovecha. Eso, o sea, es... En caso de no conseguir el compilador de insertar un NOT, el cauce no se detiene, pero se pierde una instrucción. Y miren lo que sucede acá. Sí, efectivamente se pierde una instrucción. Nos toca hacer un corrimiento. ¿Sí? Entonces, pues ahí está. En caso que no se pueda, porque aquí no se puede hacer ese intercambio. Pillen el código. porque recuerdo ya ¿De quién depende R4? Nada que hacer. Y R2 depende de R1. Y entonces eso se crean unos famosos, se llaman grafos de dependencia. ¿Qué es un grafo de dependencia? Básicamente es un grafo que nos dice cómo es la dependencia entre variables. Y ahí ya se vuelve complicado el análisis. O sea, es decir, R2 depende de R1 y R4 depende de R2. Por lo tanto, R4 también de quién depende. De R1. Entonces yo no puedo intercambiar estas operaciones. Y aún así, miren lo que me dice. Store, más aún. Store es una operación de transferencia de datos entre el procesador y la memoria. Load, cargar información de memoria. Store, almacenar información en memoria. Esto ahí puede aparecer. Pilas con eso. Ay, ¿qué pasa, muchachos? Bueno, ventajas de utilizar RAID. La OLED es más pequeña. Permite, menor consumo de potencia, tiempo de desarrollo más corto porque la unidad de control es más fácil de hacer, microprogramada versus y mayor performance. Bueno, depende, ¿sí? Si es para propósito específico, o sea, si realmente usted no quiere hacer muchas cosas, por ejemplo, este celular no está hecho para conectar teclados, por ejemplo. ¿Ustedes han intentado conectar un teclado a un celular de esos chiquitos? Sí. Funciona. Pero ¿qué pasa? uno hunde y aparece en el teclado. Correcto. Resulta que estos procesadores no son muy buenos para operaciones de entrada-salida. Realmente la operación se está haciendo es por software. Entonces, una cosa es teclear en este computador y otra cosa es teclear en un teclado externo. El teclado que ustedes ven allí digital, eso realmente todo es software. Pero en el teclado que usted conecta aquí, tiene que pasar necesariamente por hardware. Esa es la diferencia, porque es por el puerto. Entonces, ¿qué pasa con los celulares que tienen teclado? ¿Cómo?
¿Qué pasa con los celulares que tienen teclado, por ejemplo, como el BlackBerry? Ah, pues ya es diferente, pues está directamente por hardware, Hay un hardware que es el hardware especializado para eso. ¿Te iba a preguntar? es- Sí, el hardware es especializado. Sí. Pero usted conectar un dispositivo externo así, no, o sea, un SIS como este, pues te ofrece esa facilidad. Otra cosa, por ejemplo, conectar periféricos. Usted podría conectar ahí una impresora si quiere y le va a coger, pero el problema es úselo, ¿sí? No es tan efectivo. Eso lo hace por software. ¿Ah? Por Wi-Fi. No, pues que eso ya es diferente. Por Wi-Fi es por software. O sea, por hardware es cuando usted conecta efectivamente en el puerto. O sea, esto tiene un puerto USB. Yo podría meter hasta una memoria ahí si quisiera. Pero el funcionamiento no es lo mismo que en el computador. Entonces, mayor performance, discutible, ¿no? Ahora, si yo instalo Android aquí, ¿qué creen que pasa? ¿Han intentado instalar Android en máquinas virtuales? ¿Cómo les va? ¿Cómo? Ah, pues bien optimizado, pero el rendimiento no es el mismo. Android es 1000 veces mejor aquí que acá. Cuando juegan de Android, celular, Sí, se va pidiendo. se va muy lento, exactamente. De hecho, muchachos, hay un lenguaje de programación que les recomiendo que está pensado para ese problema. Se llama Flutter. Apréndanlo. ¿Cómo? Sí, recomendadísimo. En este momento este lenguaje está... Porque es que ese lenguaje les permite exportar a APK, el de iOS y web. ¿Cómo? ¿Cuál lenguaje? Flutter. Sí, es que Flutter es relativamente reciente, no tiene más de 2 años de mercado. Ah, sí, no lo sabía. Pero bueno, muchachos, si ustedes quieren ser competitivos, recomiendo mucho ese lenguaje. Si les gusta la tecnología móvil, ese es el lenguaje que en estos momentos está pegando. Android Studio, pues sí, tiene sus cositas, pero es mucho más cómodo desarrollar en ese. 1000 veces más cómodo. Usted únicamente utiliza el emulador de Android, ¿ya? Bu- También con el teléfono. Sí, es que eso tiene muchas cositas. Bueno, muchachos, entonces, contribuciones de CISC a la historia, segmentación del cauce de instrucciones. Esta es la forma más simple de concurrencia. Esto, pues, concurrencia tiene que ver con hilos. Ciclo de clock más corto, ejecución de un ciclo. Permite al procesador, bueno, explotar al fondo la tecnología de memorias. Y bueno, entonces, pero, eso, o sea, sí se está optimizado para no acceder tanto a la memoria. Porque es que estamos hablando de los años 80. En los años 80 las memorias eran lentas, pero hoy en día son mucho más rápidas, ¿sí? Porque las memorias básicamente eran bancos de condensadores, ¿sí? Entonces eso esperar que un condensador se llene, bueno, eso tiene su tiempo, ¿sí? Pero hoy en día ya están optimizadas. Tenemos RAM, SRAM principalmente, y SRAM, pues que SRAM es la que tiene la memoria caché. Y SRAM, que es una combinación entre condensadores y transistores, que está optimizado. Entonces, pues, digamos, sí, en su tiempo RIS era más rápido administrando la memoria porque pues, uno reducía el uso de ella. Pero hoy en día, pues, no tiene tanta relevancia. Bueno, desventajas de RIS. Menor densidad de código, bueno, y ocasionan menor rendimiento de la memoria caché. ¿Por qué? Por los modos de direccionamiento. ¿Sí? No es tan fácil acceder ya ahora directamente a la memoria. Y no ejecutan código x86. Código x86 es el código que ejecutamos aquí. Sí, eso es puro código x86. Pero puede utilizarse simulación por software, pero no puedo fabricar una IBM PC compatible, básicamente. ¿Sí? O sea que los RISC no lo vas a encontrar en desktops, básicamente. ¿Sí? Bueno. Bueno, básicamente, entre los RISC y los CISC, recuerden, repertorio reducido de instrucciones y repertorio complejo de instrucciones. Complejo de instrucciones lo vimos cuando vimos Assembler, eso es CISC.
Ahora, la comparación no es fácil. O sea, es como tratar de comparar un celular con un computador. No son comparables. ¿Por qué no son comparables? Primero que todo, por ciclo de vida. ¿Cómo es el ciclo de vida de los celulares? En comparación del es más corto, pero es porque así el mercado lo demanda. ¿Sí? El ciclo de vida de esto es más corto. El de este es un poco más largo. Segundo, muchachos. No, dígame. No es por el uso que le damos. O sea, la obsolencia programada es algo que sí está, pero la obsolencia programada, pues también porque se da avance de tecnologías, cada vez se requiere más hardware. Por ejemplo, este computador, pues yo digamos, yo sé que en alrededor de 3 años ya no me va a responder como me responde hoy en día. Eso es algo muy normal. Lo segundo es el desgaste de los componentes. Los procesadores se desgastan, la memoria se desgastan y reducen su rendimiento. El SSD, el SSD aguanta cierto número de escrituras y ya, eso es algo muy normal. ¿Sí? Los ciclos de vida de la tecnología. La tecnología está hecha para usar, para luego ser reemplazada. ¿Sí? La tecnología, muchachos, aunque el consumismo hace pues, que los ciclos de vida sean más cortos. ¿Ustedes por qué cambian un celular principalmente? ¿Ah? Por otro más bonito, o tiene mejor cámara, ese tipo de cosas. Yo como soy de los años 90, yo cambio un celular es porque ya está muy lento o se está recalentando. ¿Sí? Pero eso ocurre en cierto momento. ¿Por qué? Porque esto cada cierto momento hay mayor exigencia de recursos. Y por ejemplo, cuando llegue 5G, que eso va a llegar en los próximos 2 años, 5G tenemos velocidades de gigabytes por segundo. Imagínense eso. ¿Cómo? Sí, pues, pero es piloto apenas. O sea, usted con la tecnología 4G permite hasta 300 megas por segundo. ¿Sí? Es lo máximo. Pero en 5G estamos hablando de gigabytes por segundo. Por ejemplo, entonces se va a volver común que usted vea streaming con el celular, con datos. Ya hay una línea de satélites, no tanto por potencia de cada satélite, sino que va a haber satélites rodeando todo el planeta de una misma compañía. Entonces va a ir todos por línea y o sea, la velocidad De conexión. va a ser brutal. Sí, esa es la ventaja, la velocidad de conexión. Se va a aumentar muchísimo. Obviamente, muchachos, pues tiene sus contras, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, muchachos, también tiene que ver para lo que usamos un procesador y usamos el otro procesador. O sea, los RISC, como os he explicado ya repetidamente, es para este tipo de dispositivos. No es el mismo el uso que yo le doy a un teléfono al que le doy al PC. Y eso pues es totalmente claro, ¿sí? Aunque yo aquí tengo mi WhatsApp web, todo eso, yo pues uno lo usa aquí, pero pues aquí uno utiliza otras cosas. Bien, no hay benchmarks definitivos. ¿Qué quiere decir eso? Comparaciones que sean fiables. Es difícil separar los efectos del hardware. ¿Por qué? Porque pues aquí tengo un tipo de hardware y aquí tengo otro tipo de hardware. ¿Sí? Y en los últimos años, pues había una convergencia entre las dos tecnologías. Los procesadores suelen utilizar unos componentes RISC para facilitar y acelerar algunas operaciones. ¿Sí? Entonces, sí, este procesador de aquí es CISC, ¿sí? Pero utiliza algunos componentes RISC para mejorar algunas operaciones. O sea, había una convergencia, como una combinación. Principalmente RISC. RISC. Eso es CISC. O una combinación de ambas. Lo que es la parte del juego podría ser un componente RISC y lo que es ya de Windows, sistema operativo, sería CISC. O sea, ya las consolas hoy en día, por ejemplo, ese PlayStation 5, eso es un computador. Y de hecho lo han usado para Machine Learning. Pero hay unos videos. No, la última que sacaron que prácticamente La de Steam. sí, es. El PS, bueno, esa es la evolución del PSP, pero no recuerdo el nombre. Sí, esa, de hecho, los compañeros míos, ahorita les cuento fuera de cámara. Listo. Bueno, muchachos, bueno, y los RISC pues salen desde 1985. Ya aquí vienen unas comparaciones de diferentes procesadores. Esto ya es más informativo. Entonces, muchachos, miren, ya está lo que nosotros vimos, son puras arquitecturas ya, esto ya es muy electrónico.
Entonces yo lo dejo hasta acá, porque pues ya esto, o sea, esto usualmente en electrónica nosotros nos ponían en los laboratorios de montar esto. O sea, no en hardware, sino en simulación. Hay varios programas de simulación, pero ya digamos que en sistemas podemos dejar hasta acá. Bueno, muchachos, entonces les voy a dejar la X hasta donde deben de estudiar. Que es básicamente hasta aquí, correcto. Les dejo una X. Bueno, entonces les voy a contar sobre eso.